Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días a todas y a todos. Está usted en Línea 1, que va por Radio USACH 94.5 y Canal 50.2 de la televisión digital abierta. Pero además, usted también nos puede seguir por diariousach.cl, Santiago TV 50.1, Zapping 173, Mundo 522 y todas las redes y plataformas digitales de Radio USACH y Santiago TV. Daniela Figueroa Videla, aquí comienza Línea 1. Oye, pero qué lindo tu saludo y tu forma de presentar esta nueva semana. Fluido. Muy fluido, contratado Alejandro Guillén Álvarez. Nuevamente lunes y además seguimos en julio. Pero bueno, esta es una semana ¿Qué curiosa. tiene contra Julio? ¿Ah? ¿Qué tiene contra No, es que Julio? muy intenso julio. Sí. Muy romántico julio. Ah, sí, tu fin de semana. Oh, qué lindo. Pero, Oiga, pero el tiempo... ya se viene agosto, que hay que pasarlo. El tiempo. No fui yo el que vaticinó lluvia, esta vez lo hizo usted. No, yo miré Yo ya lo no que me- yo me decía quedo la callado Dirección porque ya- Meteorológica de Chile, pero es cierto que tú señalaste que mejor había que ser precavido porque la verdad es que el pronóstico no augura lluvia, ni siquiera un poquito. Habían dicho que anoche iba a caer un poco, domingo. Yo estuve hasta tarde en el balcón mirando el horizonte, el poniente y Lluvia. nada. Dile al parque, porque usted tiene el parque. ahí. Parque Bustamante, sí, no, ni una gota, querido. Nada. Y a esta hora, según la Dirección Meteorológica, para este lunes 28 de julio tenemos 7 grados, 100% humedad, está nublado, hay neblina, pero no hay pronóstico de lluvia ni siquiera para martes, mañana, ni el miércoles 30, no, nada de nada. Pero sí en la zona sur del territorio, ya vamos a hablar de eso. Vamos con la máxima, déjame decirte la máxima, que no te conté, 21, o sea, va a estar... Caluroso. Sí, para esta época Sí. digamos que caluroso. Dicho eso, revisemos cómo están las callecitas de Santiago, mientras tú me cuentas cómo está la restricción para hoy, lunes. 6 y 7, Ya. y sin sello verde, 2, 3, 4 y 5. Esos dígitos de término de patente no Tener pueden auto- circular, entonces. Tener auto no catalítico hoy día. No, un es cacho. un No, una flagelo. tontera. Es una tontera. Ahora, igual, yo no sé cómo hacer la revisión técnica, porque la cantidad de autos que he visto los últimos días que tienen problemas en el motor y van tirando gases son Negro, verdes sí, y o negros ya, sí. que envenena todas 2 cuadras para atrás, para todos lados y nadie No, dice deberían nada. prohibir a esas locomotoras Estamos a con un carbón. problema de emergencia y no hay fiscalización. Pero he visto más carabineros en las calles fiscalizando. ¿Sí? Sí. A ver, vamos con las callecitas de Santiago. Restricción, señalan, precaución por restricción de pista por 2 accidentes a poca distancia, esto en Vespucio Sur al oriente. Uno de ellos, dice, antes de la rotonda Quilín y el segundo entre la rotonda y los Presidentes, esto en tu comuna de Peñalolén. Mantenerse Mamá mía, alerta pero vivo ahí. al trabajo de asistencia vial. También hace media hora, y se mantiene la situación, alta congestión en ruta 78 hacia el oriente entre el kilómetro 20 y 9 debido a flujo vehicular aumentado. Considerar tiempo extra en el desplazamiento, esto para las comunas de Padre Hurtado y Maipú. Y por último, restricción de pista en ruta 5 al norte, altura del kilómetro 16, sector La Montaña en Quilicura, debido a accidente con resultado de vehículo volcado. Situación genera tránsito lento, así que precaución. Y bueno, este sábado 26 de julio ya se dio la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, ya sabemos el resultado. 63% dijo que apoyaba a Janet Jara, no fue menor. Y con la salida del diputado Undurraga, que él Bueno, había dicho sí. Pero no renunció al partido, sino que dijo No, que iba a como entrar... presidente. Claro. Y Buenchumilla quedó como interino. Sí, Se enteró don ahí Pancho mismo. Buenchumilla lo nominaron y que representa la voz mayoritaria. Pero más importante todavía fue la votación, en términos de quórum, que apoyó ir a la lista parlamentaria común. Claro. La inmensa, ahí ya fue 80% más incluso. Bueno, pero a raíz de eso tenemos la pregunta del día. Exacto. Y es respecto a la decisión de la ADC de apoyar la candidatura de Janet Jara, ¿cómo eso va a afectar a la democracia cristiana? 3 opciones. Le va a permitir sobrevivir. O sea, salva. Es un salvavidas. Segunda opción, se va a fracturar aún más. ¿Cuánta gente queda en el Parlamento de la Democracia Cristiana? ¿Cuántos son, Alejandro? ¿3, 2, No, 1? la última elección sacó 4 y tantos de Muy votos. bien.
pero en porcentaje de senadores y... Bueno, ahí vamos a ver, vamos a sacar la cuenta. Me acordé de la canción... Pero no dijo la tercera. No, sí, es que me acordé de la canción de los perritos. Ya, y va a desaparecer. Así, repito, le va a permitir sobrevivir, se va a fracturar aún más o va a desaparecer. Las tres opciones a nuestra pregunta del día, que ya está alojada en nuestras cuentas de Instagram, @RadioUsach, @Santiago TV. Dicho eso, vamos con los titulares, 7:36. Titulares en línea 1. Luego de que la Junta Nacional de la Democracia Cristiana decidiera finalmente apoyar la candidatura de Janet Jara a la presidencia de la República, así como sumarse a la lista parlamentaria de Unidad por Chile, el diputado Alberto Undurraga presentó su renuncia indeclinable a la presidencia de la colectividad. El ahora ex timonel calificó como un error el apoyo a la DC a Jara por razones doctrinarias, políticas y electorales. Tras la dimisión de Undurraga, el senador Francisco Chaguán asumió la presidencia de la colectividad e hizo un llamado a la unidad para enfrentar los nuevos desafíos de esta tienda política. De acuerdo a la última entrega de la encuesta Plaza Pública CADEM, José Antonio Kast supera a Janet Jara, tanto en el sondeo respecto a la primera vuelta como en la preferencia presidencial espontánea. Según CADEM, el candidato republicano tomó la delantera en la primera vuelta con un 30% de las preferencias, que significa un alza de 3 puntos, superando a Jara, que se mantiene con el 27%. Luego sigue Evelyn Matei con un 14%, Franco Parisi con un 11% y Johannes Kaiser con un 5%. Desde el Partido Comunista, el presidente Lautaro Carmona y la secretaria general Bárbara Figueroa afirmaron que desde la colectividad no están de acuerdo con las declaraciones del exalcalde Daniel Jadue, quien planteó que el pueblo, que es el soberano, tiene todo el derecho y la razón para basar sobre el Estado de Derecho. Respecto a una posible consecuencia para Jadue sobre sus dichos, Figueroa aclaró que desconoce si el partido tomará alguna medida contra el exedil. La jueza Irene Rodríguez, cuestionada por su rol en la liberación del presunto sicario del rey de Meix, se refirió a la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago de suspenderla por un mes de sus funciones. Es lo que corresponde, afirmó Rodríguez al ser abordada por la prensa fuera de su domicilio, el cual estuvo acordonado por 2 horas debido a un llamado telefónico sospechoso. El Servicio Nacional de Migraciones informó que, en conjunto con la PDI, se concretó un nuevo vuelo de expulsión de 37 personas extranjeras procedentes de Bolivia, Ecuador y Colombia. La repartición, dependiente del Ministerio del Interior, precisó que se trata del 20º vuelo de deportación durante la administración del presidente Boric y que este 2025 han concretado un total de 175 expulsiones de tipo judicial y 497 administrativas. En medio del debate por aranceles, los equipos técnicos de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales y del Ministerio de Hacienda se preparan para la segunda ronda de conversaciones en Washington, D.C. con sus contrapartes de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, reiteró el compromiso de Chile por lograr 0 aranceles para sus productos exportados hacia Estados Unidos, aunque afirmó que mantener un 10% de tarifas es positivo. Partimos perdiendo. La Dirección Meteorológica de Chile anunció la llegada de un nuevo sistema frontal con un río atmosférico de categoría 4 en la escala con máximo de 5 a la zona centro-sur del país, con precipitaciones que podrían superar los 150 milímetros en sectores cordilleranos. Respecto a la zona central, la entidad indicó que el miércoles las lluvias llegarán por la noche hasta la región de Valparaíso, con vientos con intensidades cercanas a los 60 kilómetros por hora. En la región metropolitana, las lluvias llegarán la madrugada del día jueves y se extenderán hasta la tarde del día viernes, periodo donde se espera caigan entre 30 y 40 milímetros de agua y que Dios los escuche. O sea, para agosto. Buenísimo. 7:40. Un diálogo a fondo. Entrevistas en línea 1.
Ya lo comentábamos, la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, que se celebró este sábado 26 de julio, decidió apoyar la candidatura presidencial del oficialismo, es decir, a la candidata Janet Jara, en medio además de divisiones internas. Y junto con esto se acordó ir en una lista parlamentaria única junto al mismo bloque oficialista. La decisión tuvo como efecto inmediato, algo que ya se había avisado, la renuncia del diputado Alberto Unturraga a la presidencia de la colectividad. Por ahora el parlamentario será reemplazado por el senador, de manera interina, ¿no?, Francisco Huenchumilla. Sobre lo que sucedió ahí, sobre el futuro de la democracia cristiana y otros temas, vamos a conversar con el abogado, escritor, terapeuta, histórico militante DC, Jaime Ales, que ya se encuentra en contacto con nosotros, y partimos preguntándole si sigue siendo precandidato justamente por la DC a propósito de este apoyo. Muy buenos días, Jaime, ¿cómo está? Buenos días, Daniela. Buenos días también, Alejandro, amigo de tantos años. Así es, desde la juventud. No. Se conocen desde la juventud. Desde la cuna. Desde la cuna. ¿De mimbre o de madera? Bueno, la de mi casa era plástica. Oiga, don Jaime. No, y en la época de la dictadura también, Sí. cuando trabajaba en la revista Hoy, en fin, tantas cosas. Bueno, Qué mira, tiempo a aquello. tu pregunta, Daniela, directamente, no puedo ser precandidato si la democracia cristiana no va a tener candidato. Claro, o sea, Claro. hasta el viernes lo era, No, ¿no? hasta el sábado. Hasta el sábado mismo, Sí. ya, bueno, cuando se toma la decisión. Sí, para ser No, por Efectivamente. eso precisos. fui hasta el sábado, Ya. pero lamentablemente, como yo no soy miembro de la Junta Nacional, la directiva, en una conducta que a mi juicio era un poquito descortés, ni siquiera contestó mi petición, ni sí ni no dijo nada, mi petición de poder asistir a la Junta y hablar en ella. Mm. Porque mi planteamiento y el de muchos camaradas que lo intentaron hacer era, tenemos una posibilidad, porque tenemos gente con voluntad de la candidatura, que muchos de ellos decían, no hay nadie que quiera ser candidato. Yo les dije, yo quiero ser candidato, estoy dispuesto, que fue lo que me pidió mucha gente. No lo inventé yo, pasó que me lo pidieron. Ahora, en este escenario, don Jaime, hablando con franqueza, yo recuerdo una larga conversación con don Gabriel Valdés cuando ya tenía más de 90 años. Fue, creo que, la última entrevista que él concedió. Yo estaba en TVN en esa época, duró más de hora y media, después la editamos porque me dieron solamente una hora de espacio, pero él quedó contento. Me decía, mire, la democracia cristiana está destinada a desaparecer. Y hizo todo un análisis de la época. ¿Usted coincide que la democracia cristiana está en un irreversible proceso de desaparición o en este siglo XXI le queda espacio para representar lo que siempre fue un partido de centro, pero un centro progresista, no era un centro conservador? Jaime. Lo asusté. Parece que se nos cortó ahí la comunicación Sí, con fue muy Jaime fuerte, Ales. Sí, fue muy fuerte fue muy lo de fuerte la hablar de esa desaparición. crónica de una muerte. Don Jaime, no sé anunciada. si nos pilló. Vamos a retomar, parece, el contacto con Jaime Ales, que hasta el día sábado, como bien él señalaba, era precandidato presidencial de la Pero DC. él se había ofrecido. Sí, No es que fuera precandidato. ahí. Ahora sí, don Jaime. Jaime. Se fue en lo mejor de mi pregunta. No sé si la captó. No, perfectamente. Ya. Yo Ya. no estoy de acuerdo en nada de lo que dice Gabriel Valdés respecto de eso. No hay nadie destinado a desaparecer per se, porque la mejor prueba es que el Partido Comunista, que ha desaparecido en todo el mundo, sigue existiendo en Chile y en Venezuela. Venezuela como opositor a la dictadura, en Chile como partidario de la dictadura venezolana. Eso es el mejor ejemplo. Nadie está destinado a desaparecer. Lo que ha hecho ahora una mayoría circunstancial de la Junta, en la cual hubo pocos militantes, miembros de la Junta que estuvieron presentes, lo que ha hecho es una decisión equivocada, que significa una renuncia a ofrecerle al pueblo chileno un camino distinto en una circunstancia éticamente obligatoria para la democracia cristiana, que era darle al pueblo chileno un camino distinto de los polos que están radicalizando la situación del país, radicalizando no en el sentido del partido radical, sino polarizando, llevando las cosas a los extremos, de las posiciones extremas.
y unos van a votar en noviembre por miedo a Jara o a los comunistas, y otros van a votar por miedo a Kast y a la señora Matei. Entonces, digamos claramente, no hay un espacio para una enorme mayoría de chilenos, que fue esa misma mayoría que rechazó la primera propuesta constitucional y rechazó la segunda propuesta constitucional con el mismo porcentaje, 60%, 60%. Es decir, hay un 40% más o menos que ha estado en contra de estas posiciones extremas. Ni la ultraderecha encabezada por los republicanos y Chile Vamos, ni la posición de la alianza oficialista. Y ante eso le ofrecimos una alternativa. No, yo ya no soy candidato por eso, porque el partido tomó un camino, a mi juicio, equivocado. Que puede, sí, cumplir el vaticinio de Valdés, podría cumplirlo, estamos de acuerdo, podría cumplirlo, pero eso sería lamentable. Yo hubiera preferido ir a la elección, y si como algunos vaticinaban, eso significaba desaparecer, que desapareciéramos con dignidad, luciendo nuestras ideas, y no las, entre comillas, no ideas de otro, porque conocemos lo que la señora Jara presentó como candidata, precandidata en las primarias, pero no sabemos cuál es la propuesta de gobierno que tiene ella. Sí, por lo mismo, Jaime, escuchaba una entrevista que usted le dio ahí a Fernando Paulsen en La Última Mirada. Y a propósito del rol que puede cumplir hoy la DC, usted hablaba del triángulo, del número 3, de estos 3 vértices. ¿Cuál es el apoyo que podría dar justamente para el programa de la candidata Jara, que se ha definido como candidata del oficialismo? Son 9 partidos las que la respaldan, no es solo el comunista, ella tiene autonomía, y así se lo declaró en la misma tienda política. ¿Cuál es el aporte que hace hoy o podría hacer hoy la Democracia Cristiana en la redacción de ese programa, que obviamente es la mirada de un país, ¿no? O sea, de una sociedad construida? Primero precisemos que partidos con peso político en la alianza gobiernista son solamente 3 o 4, no 9. No, que apoyan no estoy hablando que apoyan a la candidata. No, por eso, pero bueno, hay partidos que son figuras, son nómina nomás. Pero bueno, segundo, y esto es bien importante, la candidata Jara no tiene programa. Entonces, si no tiene programa, no sé qué aporte van a hacer los actuales dirigentes de la Democracia Cristiana que quieren apoyarla. Yo creo que la Democracia Cristiana no tiene ningún aporte que hacer a esta altura. Si nosotros hubiéramos llegado a terminar la primera vuelta y en este momento conversar, nosotros habiendo obtenido un 7, 8%, 10% o lo que fuera, incluso haber pasado segunda vuelta, pero supongamos que ella pasa segunda vuelta, yo le digo, momentito, esa segunda vuelta quiere que la apoyemos, estos puntos de su programa, cambiémoslo, agreguémosle, pongámosle, pero si no conocemos el programa, es imposible. No, pues si se habló de un reseteo, pues Jaime. Cuando firmó. Se habló de un reseteo justamente porque ella tenía una propuesta en estas 7 carillas que fueron muy criticadas porque eran titulares y habían temas donde ella de alguna manera retractó o dijo que era una mala frase, lo de la demanda interna, y va a congeniar el programa con todos los partidos que están apoyando. Por eso hoy lo está construyendo. ¿Cuál es el aporte que va a hacer la DC ahí? ¿O cuál debería ser a su juicio? Eso tiene que preguntárselo o a Chumilla o a Edo o a los otros incumbentes que querían asegurar su espacio parlamentario. La Democracia Cristiana, yo no estoy en la directiva, no voy a estar en la directiva, no voy a votar por Jara en la primera vuelta, salvo que su programa me llegara a convencer, no voy a votar por ella. Entonces, ¿qué quiere que me diga? Yo no tengo nada que decirle qué es lo que la DC puede aportar. La DC hace una oferta a Chile, no a Jara. La DC ha hecho una oferta a Chile. Ahora, que los chilenos no la han tomado como debieron haberla tomado, que los dirigentes no fueron capaces porque firmaron programas sin leerlo, que los dirigentes, etcétera. Bueno, eso es otra realidad. Hoy, en este momento, la responsabilidad la tienen los dirigentes, no la tenemos los militantes. Ahora, ¿qué opina usted de las declaraciones del presidente del partido, en este momento subrogante, me parece que está, Francisco Buenchumilla, cuando dice que el comunismo se volvió capitalista, que digamos, centrar el debate en la relación con el Partido Comunista o el pasado comunista, hoy carece de sentido porque el mundo es otro y las urgencias son otras?
Claro, yo no he centrado mi propuesta y ni los que me apoyan en el Partido Comunista. No es que nosotros estemos contra Jara, nosotros decíamos, la democracia cristiana tiene un deber ético de proponer un camino distinto de las polarizaciones. Ahora, que el comunismo se ha vuelto capitalista, bueno, una opinión de él que no resiste ningún análisis. En todo caso, salvo que nosotros veamos que la propia candidata que propone la eliminación de las AFP es la autora entusiasta que celebró bailando en el Congreso de una ley que fortalece las AFP. Ahí yo podría decir, claro, hay comunistas que están entusiastas con el capitalismo, pero fue una cosa circunstancial, no creo que tenga mayor importancia. Lo que sí, hoy día, no es contra el comunismo, ni contra esto. La democracia cristiana tiene ideas, y esas ideas las puede proponer. Y lo que ha renunciado esta mayoría circunstancial es a proponer ideas. Ha renunciado a proponer ideas. La señora Kraus, que es miembro de la directiva, dice un acuerdo programático. Pero ¿sobre qué base? ¿Cuáles son las ideas que van a proponer? No lo han dicho. Aquí es todo silencio, porque en el fondo lo que se va a proponer es un acuerdo meramente circunstancial para asegurar, o tratar de asegurar, lo dudo que lo logre, tratar de asegurar 5 o 6 diputados que le permitan sobrevivir a esta directiva que actúa tan equivocadamente. Nos respondió a la pregunta del día Jaime Ales, abogado, escritor, terapeuta, histórico militante de la ADC. Muchas gracias por haber conversado con nosotros y darnos su opinión respecto a la resolución que dio la Junta Nacional de la ADC. Que tenga linda semana y gracias por el contacto. Gracias, Jaime. Y ustedes también, que les siga yendo muy bien. Gracias. Tanto es un deseo grande. Qué lindos parabienes. Un abrazo. Sí, Chao. no, yo le quiero decir que yo alguna vez tuve programa en la radio de la Universidad de Santiago, que nos fue muy bien hace muchos años atrás, y me siento muy contento de poder hablar allí. Qué bueno. Que esté muy bien. Un abrazo, Muchas gracias, Jaime. Que esté muy bien. Gracias. Chao, chao. Faltan 8 minutos para las 8 de la mañana. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Hay dos hechos que han ocurrido que no han estado tan en el debate, pero que son bastante sintomáticos de lo que puede pasar en el país. Bueno, el primero, ambos hechos se conocen. El tema es que no le hemos dado vuelta a qué es lo que puede estar pasando detrás. Un grupo de 167 empresarios la semana pasada hizo una declaración con sabor a ultimátum, dijo la prensa en su momento, porque les exigió un acuerdo para una segunda vuelta, o sea, transparentar que se van a apoyar unos a otros, explicitarlo, y una lista parlamentaria común, por miedo a que gane Janet Jara. Claramente esa era la motivación. O también quedó ahí medio de soslayo, pero insinuado, no habría platita para la campaña. El único que reaccionó molesto fue Kaiser, que dijo que no reconocía a estos señores ningún tutelaje. Los demás, calladitos, que están armando la lista y pueden ganar, pues esa es la diferencia. Pero este es un dato relativamente inédito. En la historia de Chile, la clase política siempre se supo diferenciar de los grupos económicos. No es que no representaran sus intereses, los había, pero la clase política se ha manejado históricamente con una relativa autonomía del poder económico. ¿Por qué razón? Porque el empresario defiende sus intereses, los demanda, los reivindica, como muchos otros grupos de interés y de presión que hay en la sociedad. Pero quien gobierna, sea la derecha, la izquierda, el centro, tiene la obligación de mantener equilibrios mínimos. Por lo tanto, necesita un espacio de flexibilidad política para poder encarar situaciones. Un ejemplo clásico, Arturo Alessandri, en medio de la cuestión social, en los años 20, advirtió que o había reformas que le molestaban a la oligarquía chilena tradicional, o aquí podía haber una revolución. Y levantó esa bandera, siendo un hombre que venía de la oligarquía, no nos confundamos. Pero él entendía que se necesitaba abrir las ventanas, y eso representó el ascenso, junto con los gobiernos de Ibáñez, incluso dictatorial de Ibáñez, el primero, para incorporar a las clases medias, ensanchar el sistema político. No le gustó la oligarquía, pero era necesario para la gobernabilidad del país y avanzar en políticas sociales para que el grupo que se iba conformando, esa emergente clase obrera,
tuviese garantías mínimas laborales. Y por lo tanto quedó siempre establecido en Chile la separación, al menos formal, de lo político con lo económico y la clase política relativa a autonomía. Y bueno, hoy eso se quebra, aparece una derecha o un sector de la derecha demasiado ansiosa por intervenir e influir en la toma de decisiones porque está exasperada. Y se va comprometiendo con una visión ni siquiera conservadora, sino uno empieza a oler que es más bien una derecha restauradora de un orden perdido. Más mito que realidad, pero restaurar el orden heredado del régimen militar en el fondo. Ahora, en ese escenario, la derecha tradicional no corre mucho, no le sirve. Y uno ve cómo se van desembarcando para aterrizar en una extrema derecha. Polarización, pero que viene de todos los sentidos, ya no es solo polarización de los partidos. El otro hecho que va corriendo paralelo, porque se juntan al final, es este desembarco, aterrizaje, no sé cómo le quieran llamar, de ex altos mandos de la Armada, del Ejército, de Carabineros y hasta de Gendarmería en los equipos parlamentarios y en los equipos de asesores de los candidatos de la ultraderecha, José Antonio Kast y Johannes Kaiser. Es un grupo militar. En la historia de Chile, una vez más, con excepciones, también los militares, que son parte de la simbología del Estado, de la estabilidad y del orden, trataban de mantener una relativa distancia con el mundo político y eso les afianzaba la identificación ciudadana de que nos representan a todos, que las Fuerzas Armadas pertenecen a todos. Pero cuando se van produciendo estos colgajos de gente que acaba de salir a retiro y se va derechito a la ultraderecha, ya no es una fuerza conservadora de la tradición, sino más bien restauradora de un sueño perdido que ni siquiera se aclara cuál es. Entonces introduce más división y más incertidumbre. Y estos dos polos se encuentran finalmente en torno a ese proyecto de una restauración, nadie sabe de qué, porque no es explícito. Y por lo tanto, si ellos pretendían aportar a la gobernabilidad del país, están haciendo todo lo contrario, están navegando al distinto. Porque obviamente la opinión pública va a sentir que los empresarios están en la línea de fuego, que las Fuerzas Armadas no son garantes de la unidad nacional, sino que tienen una fuerte inclinación, que es probable que antes la tenía, pero era mucho más institucional, ahora ya es más abierta, más agresiva, y por lo tanto son parte del problema y no de la solución. En suma, para cerrar, está en Chile un grado de polarización que cunde entre los grandes empresarios por la ultraderecha, entre sectores de las Fuerzas Armadas y los que están por el viejo orden democrático de estabilidad multipole foro. Entonces, la polarización no es un problema solo de los partidos, hay algo en las instituciones, hay algo en los grupos de presión y en los grupos de interés en Chile que está hablando de un Chile que se va tensionando y la verdad que no se ve mucho cómo se pueda conducir esto, porque la gobernabilidad implica negociación, implica acuerdo. Sí. Y aquí más bien todo indica que esas posibilidades se están alejando. ¿Que no cunda el pánico? ¿O que cunda? Hasta mi edad ya, un pánico más, un pánico menos. Menos, ¿no es cierto? Bueno, interesante la reflexión a propósito de lo que está pasando. ¿Tú sabes de dónde surgió la carta? De un intelectual, dijo Juan Sutil. Sí. Trató de intelectual a Raúl Alcaíno, pero bueno, en fin. Pero nosotros tenemos otro que bueno. Ese sí que es intelectual, nuestro Rodri. Ya, no falta nada, son las 8 en punto. Vamos a una pausa, Alejandro Vilella, regresamos con más entrevistas acá en Línea 1. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. 'Es la hora' en Radio USACH. 7 de la mañana y 59 minutos. Minbu presenta Historias de Barrio. Esta es una de las tantas veces que Pedro y Carlos entrenaron juntos en la Villa Panamericana. Dale, Pedrito, de aquí te haces viral para TikTok. Si estáis hablando con el próximo medallista olímpico.
cada vez más cerca de la cima. Obvio, de Villa Panamericana para el mundo. Chiquillos, oigan, muy deportista y todo, pero acuérdense de entrenar para los 7 también, po. Ya vamos. El condominio de Pedro y Carlos también es parte de los proyectos entregados durante este periodo. Infórmate y postula en www.minbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. Nueva temporada, nuevas voces. La comunidad estudiantil usachina llega recargada en un nuevo ciclo de protagonistas. Todos los domingos de 18 a 20 horas en Radio Usach. Intereses, pasiones y lo que mueve a las y los estudiantes en un formato lúdico. Protagonistas, nuevas voces, está de regreso. En Enlace Usach aportamos a un debate democrático y diverso más allá de la contingencia, de la mano de una amplia red de panelistas, nuestras nuevas voces. Con una mirada desde la academia, analizamos y proyectamos la actualidad, invitamos a conocer diversas iniciativas en el territorio y damos espacio a esas actividades deportivas que merecen mayor difusión. Enlace Usach, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana por la 94.5 FM y el canal 50.2 de la señal digital abierta. Hola, soy Daniela Valdés, periodista del Departamento de Extensión Usach y del sello Aula Records, y los dejo a todas y todos invitados a que sintonicen los lunes y los viernes a las 9 de la noche Atlas Musical de Chile, un espacio donde estamos revisando un disco chileno, ya sea de nuestra discoteca, de nuestro sello o recomendaciones que llegan al programa. Hemos estado con ensambles de cuerdas, solistas, grupos de cámara, nuestros elencos artísticos, entre otras composiciones de artistas nacionales. Sintonicen entonces lunes y viernes a las 21 horas aquí en Radio Usach. Les esperamos. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. 8 de la mañana con 12 minutos y vamos con los titulares a esta hora de la mañana. Luego de que la Junta Nacional decidiera finalmente apoyar a la candidata del oficialismo Janet Jara, así como sumarse a la lista parlamentaria de Unidad por Chile, el diputado Alberto Undurraga presentó su renuncia indeclinable a la presidencia del partido. El ahora ex timonel calificó como un error el apoyo de la DC a Jara por razones doctrinarias, políticas y electorales. Tras la dimisión de Undurraga, el senador Francisco Buenchumilla asumió la presidencia de la colectividad de forma interina e hizo un llamado a la unidad para enfrentar los nuevos desafíos de la tienda. El Servicio Nacional de Migraciones informó que en conjunto con la PDI se concretó un nuevo ciclo de expulsión de 37 extranjeros procedentes de Bolivia, Ecuador y Colombia. La repartición, dependiente del Ministerio del Interior, precisó que se trata del 20º vuelo de deportación durante la actual administración. En medio de la invasión militar de Israel en la Franja de Gaza, el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, insistió este lunes en que la posición de la Santa Sede es que el reconocimiento del Estado de Palestina constituye la solución para que ambos estados convivan en autonomía y seguridad. Parolin respondió así al anuncio del presidente francés Emmanuel Macron de reconocer al Estado palestino y recordó ante los medios que el Vaticano ya lo ha reconocido. Las principales bolsas y mercados del mundo suben en el arranque de las operaciones de este lunes, fundamentalmente gracias al acuerdo arancelario que llegó a Estados Unidos con la Unión Europea. El pacto fue anunciado por el propio Donald Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y despeja una de las mayores preocupaciones que habían tenido los inversionistas sobre una suerte de prolongación de la guerra comercial entre ambos bloques económicos. Y este lunes 28 de julio se llevarán a cabo nuevos cortes de luz programados en 4 comunas de la región metropolitana. Así lo informó la empresa Enel, que detalló que las interrupciones se deben a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica, los cuales tendrán una duración de hasta 7 horas. Los cortes van a afectar sectores de las comunas de Maipú, Providencia, La Reina y Ñuñoa. 8:04. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1.
El CERVEL acogió la denuncia presentada por la bancada del Partido Comunista de Diputados que había presentado contra Johannes Kaiser, y el Partido Nacional Libertario tras sus declaraciones en una entrevista en la que señaló que él apoyaría un golpe de Estado con todas sus consecuencias, etcétera. Bueno, de esto vamos a conversar con el diputado que impulsó esta iniciativa, Luis Cuello, que representa además el Distrito 7, región de Valparaíso. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Buenos días, diputado Cuello. Buen día Alejandro, buen día Daniela. Muchas gracias por el contacto. Ahora, una pregunta, diputado, bien pragmática. Esta acusación que fue acogida, entiendo, por el CERVEL, ¿no puede rebotar con declaraciones hechas por el alcalde Daniel Jadwe? Mire, yo estimo que no. Yo sé que la UDI anunció la presentación de una acción similar, pero en este caso estamos hablando de la denuncia que hicimos se refiere a dos parlamentarios del Partido Nacional Libertario, a su candidato presidencial y a un diputado, a su vocero, que tienen que ver con la defensa de golpe de Estado y también de las consecuencias del golpe de Estado, que no fueron ni más ni menos que la violación de los derechos humanos. Y por lo tanto, ese partido, esa formación de extrema derecha, en ningún caso ha desmentido o ha retrocedido respecto a esas afirmaciones, y por lo tanto es un comportamiento de carácter institucional. Yo escuché, diputado, la entrevista donde él dijo, ¿no?, que sí, que apoyaría un nuevo golpe de Estado de ser necesario si las circunstancias se daban. Y fue un poco como presionado también ahí por Mochati, pero es su opinión que obviamente genera mucho ruido. ¿Qué pasa entonces con lo que declaró en su momento la candidata de Chile Vamos, Elvin Matei, cuando habló de muertes inevitables? ¿Quedó solamente en ese sentido como una frase de mal gusto? Porque va más o menos en la misma línea. Sí, claro, va exactamente en la misma dirección, con la diferencia que después de haber declarado esto Evelyn Matei, ella retrocedió en sus dichos, lo relativizó, pero claramente creo que fue sincera al plantear que justificaba las muertes ocurridas durante la dictadura, los crímenes perpetrados por la dictadura en un periodo de tiempo, lo que es bastante curioso porque señaló un periodo arbitrariamente. Pero creo que acá también está detrás, primero, que hay una candidatura a una formación política que no cree en la democracia, y eso quedó bastante claro con las declaraciones de Johannes Kaiser, y también que insisten en este ánimo persecutorio, porque el vocero de Kaiser, Cristian Lavé, diputado Lavé, él planteó también, y eso lo fue señalado en la denuncia, planteó que si era necesario sacar el comunismo de nuevo, lo harían. Entonces, en consecuencia de esto, no solamente implica una posición política, sino que también implica una suerte de amenaza. Es decir, si hay circunstancias que son parecidas, justificamos un golpe de Estado, si hay que perseguir a los comunistas, lo haremos de nuevo. Entonces, esto es bastante grave, y las palabras creo que hay que darle importancia y peso. Y por eso que el Servicio Electoral estimó fundada nuestra denuncia y la cogió de tramitación. En adelante ellos tienen que contestar, hacer sus descargos y se exponen ciertamente a sanciones. ¿Qué tipo de sanciones, entre paréntesis? Bueno, esto es escalonado porque va a ser notificado este partido de extrema derecha. Enseguida, con su descargo, el servicio electoral puede amonestarlo por escrito, aplicarle una multa, y luego si reitera o insiste en este tipo de conductas lesivas y amenazantes contra la democracia, bueno, en ese caso se puede pasar a otras sanciones de mayor intensidad, como la suspensión o la disolución del partido incluso. Diputado Luis Cuello, como arista también relacionado con el tema del anticomunismo y el ruido que se produjo también en la interna del ADC, que finalmente ya apoya a Janet Jara. ¿Qué le parecen las declaraciones del senador Buenchumilla cuando dice el comunismo se transformó en capitalista, y a lo mejor aludiendo de forma exclusiva o elocuente, dadas las dimensiones y la importancia geopolítica de China? ¿Qué le parece esa frase? Mire, yo creo que, tiene que ver más bien con un relato hacia la discusión interna del Partido Demócrata Cristiano. Yo creo que, en definitiva, este ha sido un proceso para ellos difícil, en que, por supuesto, hay que ser respetuoso de sus debates internos, de lo que resolvieron, y también de las dimensiones que tiene este debate en la interna de la democracia cristiana. Yo creo que nosotros valoramos ciertamente lo que se resolvió, porque significa hacer un camino para construir una mayoría política, social, para contar con una lista única
parlamentaria. Entonces, creo que ese tipo de interpretaciones se da en ese contexto, más bien de un debate interno. Nosotros tenemos nuestras posiciones, nuestro horizonte político, entonces creo que, más bien, yo no haría polémica al respecto, sino que creo que se inscribe en el contexto de un debate interno que fue muy, muy fuerte dentro de la democracia cristiana. Ahora, el debate sobre el tema del comunismo, anticomunismo, obviamente va a ser aprovechado. Y yo recién comentaba dos hechos que me han llamado la atención. Esa carta de 167 empresarios, que en forma bastante fuerte, irruptiva, prácticamente le hacen un ultimátum a la derecha que o se unen y hay un acuerdo tácito y explícito luego de apoyarse mutuamente en una segunda vuelta o no habría plata para la campaña. Eso llamó la atención y también me llama mucho la atención que partidos como Republicano y Libertario estén reclutando cantidad bastante significativa de gente proveniente del mundo uniformado, ejército, armada, fuerza aérea, incluso gendarmería, carabineros de Chile, la FACH no estoy seguro, por ahora. Pero está llegando mucha gente a esos partidos, son muchos militantes, pero además empiezan a tomar protagonismo público. Gente que hasta hace meses tenía cargos en las instituciones. Entonces, el rol de las Fuerzas Armadas, que se supone que pertenecen a todos los chilenos, que deben ser garantes de ciertas reglas básicas comunes, que son conservadoras, pero que mantienen también cierta identidad o cierta idea de unidad nacional, ya militando en la extrema derecha. Entonces ya es muchos empresarios que se van para la otra derecha, uniformados que lo empiezan a hacer explícito. ¿Cómo lo están leyendo? Bueno, son dos hechos que sin duda llaman la atención. Lo primero, respecto a esta inserción que han publicado decenas de empresarios, yo creo que eso sí, sin duda que ratifica que el gran empresariado se ha alineado históricamente con la derecha y ahora está efectuando un giro hacia la extrema derecha. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en las declaraciones que hizo hace pocos días Juan Sutil respecto de nuestra candidata presidencial Yanis Jara, justamente con una fuerte carga descalificadora y que lo sitúa también en la extrema derecha. Entonces, creo que también me resulta muy, muy llamativo lo que usted plantea, Alejandro, porque las Fuerzas Armadas son patrimonio de todos los chilenos. Entonces, sin duda que es delicado que después de un poco tiempo de haber pasado a retiro, algunos oficiales hayan cruzado las filas de estos partidos de extrema derecha y además sean candidatos. Acá también en la región del Valparaíso también se están anunciando algunas candidaturas que provienen del mundo militar y eso creo que no ayuda, no contribuye a cimentar, a consolidar la imagen de que las Fuerzas Armadas son patrimonio de todo el país, de todos los chilenos, del Estado. Entonces, en consecuencia, creo que es un fenómeno que hay que ver con mucha atención. Diputado Cuello, ya que señalaba esas críticas y forma despectiva de alguna manera que señaló, no tan sutilmente, el ex presidente de la CPC de vincular a Jara con Hugo Chávez, sobre todo, además, la figura era un poquito, para mi juicio, un poco burda, esto de estar elegantito, vestirse y después traicionar al pueblo, en este caso venezolano. ¿Cree que esas palabras, nos guste o no nos guste, también se dan en un contexto donde el Partido Comunista y hoy la candidata Jara no ha sido quizás tan clara o taxativa en decir que Nicolás Maduro es un dictador? No, yo creo que no. Yo creo que en general, Daniela, creo que el discurso anticomunista, aunque se use como un recurso, creo que ha perdido eficacia y sin duda la primaria presidencial fue una muestra de aquello. Si uno ve o conversa con personas de las nuevas generaciones, realmente es un discurso, el anticomunismo, que no hace ningún sentido. Entonces creo que va perdiendo fuerza. Y respecto de las posiciones internacionales, yo creo que, a ver, primero no es el tema de la política nacional que ocurre en Venezuela, no creo que sea el tema principal, pero ya nuestra candidata presidencial ha expresado una posición al respecto, respecto del gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, me parece que eso ha estado bastante claro y, en definitiva, lo que hay que leer acá, creo yo, es que se pretende encasillar a Yanis Jara solamente como representante de un sector político, cuando en realidad ahora, después de la primaria, ella representa al conjunto de la centroizquierda, de la izquierda, y ahora además va a representar también
al centro político. En consecuencia, creo que todas estas críticas que intentan encasillar, a mi juicio, van perdiendo valor, van perdiendo relevancia. Ahora, el escenario internacional de ganar Janet Jara, se va a enfrentar que Estados Unidos está gobernando Donald Trump, que él o se hace lo que él quiere o interviene. Tiene ya doblegado Europa, con China van a prolongar, parece, más el plazo para llegar a acuerdos, pero está subiéndole los aranceles a los demás países, ha anunciado que está disponible a intervenciones militares directas, ya lo hizo en Irán. Eso lo dijo por el canal de Panamá clarísimo, y la verdad que no se ve a nadie que se le cruce por delante. ¿En qué escenario se va a manejar un gobierno progresista frente a una arremetida de una ultraderecha que no es propia de la que hemos conocido, republicana, liberal, democrática? No, o sea, yo creo que incluso esto nos permite volver un poco al principio de la conversación, en el sentido de qué es lo que representa, cuál es la amenaza que representa hoy día la extrema derecha en el mundo. Y lo vemos no solamente con Trump, que amenaza con invadir o bombardea pasando por arriba de las normas internacionales, sino que también veamos lo que ocurre hoy día con Palestina, con el gobierno de Netanyahu, un gobierno de extrema derecha, que está cometiendo un genocidio, está matando de hambre a los palestinos. Entonces, creo que ese es el contexto que tiene en cuenta cuando uno habla de la extrema derecha, qué es lo que significa realmente, en profundidad. Y por supuesto que hoy día en América Latina tenemos, eso sí, la virtud de que hay varios gobiernos progresistas y que creo yo que sería deseable poder transitar hacia un camino de mayor integración, recuperar caminos de mayor integración y al respecto me parece que también debe haber un esfuerzo de continuidad de la política exterior del presidente Boric, que ha demostrado sin duda independencia en todo momento y también defensa de los principios. Creo que eso también habla muy bien de este gobierno y que es un camino que hay que seguir. Diputado Luis Cuello, lo devuelvo a la contingencia nacional, o más que la contingencia, a nuestra sociedad y los debes. Usted hace un año, cuando se estaba dando la discusión de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y Diputadas, usted mencionó en una entrevista que es necesario reforzar el vínculo entre el gobierno y el movimiento social, algo que ya habíamos escuchado de otras voces de su tienda, del Partido Comunista. Cosa que al parecer, y quiero ahí ver su evaluación, no se dio tanto en el actual gobierno, que ya va de salida. ¿Qué espera de esta materia del vínculo entre gobierno y movimiento social para un eventual gobierno o administración de Janet Jara? Bueno, primero es que yo mantengo, obviamente con algunas diferencias que tienen que ver con lo que ocurrió en el tiempo, esta afirmación respecto de que quedamos al debe durante este periodo respecto al vínculo con el movimiento social. Ahora, también es importante reconocer que, por ejemplo, la CUT ha adquirido, o más bien se ha valorado su peso histórico en la negociación del sueldo mínimo, por ejemplo. Y me parece que va a ser muy importante, acá hay tres factores importantes. O sea, primero, es necesario ganar la presidencia con Janet Jara, tener un parlamento que permita acompañarla en su programa y también, por supuesto, una sociedad que esté organizada, que esté activa y que en el fondo pueda también empujar los cambios que se requieren y que esta sociedad requiere. O sea, hoy día tenemos muchos pendientes, muchos dolores de la sociedad chilena en las regiones, por ejemplo, el transporte público, la salud pública, es decir, hay cambios que son necesarios y urgentes, la seguridad, y en consecuencia eso requiere no solamente que se debata la política en el plano institucional, sino que también existe una fuerte organización de la sociedad para promover los cambios y para mejorar la vida de las personas. Diputado Cuello, en estos momentos se esperaba mucho en el oficialismo la definición de la ADC para terminar con el tema de las listas parlamentarias, pero también el acuerdo programático para la ADC, sobre todo que apoyó mayoritariamente, por amplia mayoría además, a apoyar a Janet Jara. Sin embargo, ayudaría mucho si se supiera más o menos por dónde va a ser el equipo económico y cuáles van a ser las bases programáticas, por lo menos las 3-4 prioridades centrales. ¿Un Marcel para Jara? Claro. Así dicen. Así dice, claro. Necesita como definir un par de... Eso podría traer tranquilidad y dar una idea de a dónde se va, sobre todo si además se incorpora a esa discusión programática a los partidos que se han ido sumando, como la Democracia Cristiana. ¿Cómo sigue ahora el cronograma? Bueno, yo creo que acá hay que tener muy claro que el papel principal lo tiene nuestra candidata presidencial,
Janet Jara, no solamente para representar, sino que también para liderar y articular el esfuerzo de arribar a un programa común. O sea, si tenemos lista parlamentaria común, única, ojalá tengamos también un cúmulo de ideas, de propuestas para el país que representen y donde además se sientan integrados todos los partidos políticos que hoy día forman parte de este esfuerzo unitario, al que yo también creo que, espero que sea más amplio en el sentido que otras fuerzas también de izquierda que no están en el gobierno también puedan ser parte. Entonces, yo creo que sería deseable que las próximas semanas tengamos ya algunos primeros avances, algunas líneas programáticas. Yo sin duda creo que este es otro contexto distinto a la primaria y en consecuencia acá lo que se requiere es escuchar, siempre por supuesto e integrar, pero siempre con un foco o más bien un sello que tenga que ver con la transformación, con también enfrentar las injusticias del modelo económico, y creo que desde ese punto de vista me parece que ahí tenemos bastantes objetivos comunes con todos los partidos que forman parte hoy día de esta coalición. Diputado Luis Cuello, para finalizar, me salgo de la política y de este tema, ¿no?, que está relacionado con la candidatura presidencial y la lista parlamentaria. Solo comentar que acaba de salir en el diario La Tercera, la sección política, los 22 cupos parlamentarios por lo que la DC entregó su respaldo a Janet Jara. Ya vamos a profundizar sobre eso. Pero ya que Alejandro Guillé fue uno de los senadores también que buscaba la descentralización, quiero ir a su región, a Valparaíso, para que nos cuente una iniciativa que la coordinadora, que tiene que ver con la coordinadora que pase la micro, una iniciativa suya. ¿Nos puede contar de qué se trata en relación al transporte público de la región de Valparaíso? Porque siempre nos centramos solo en Santiago. Sí, que buena pregunta, porque, bueno, quienes viven en Santiago pueden pagar la micro o el metro con una tarjeta, con el código QR. Sí. En cambio, en regiones como la región de Valparaíso, hoy día la gente todavía pagamos la micro con monedas, como se llama, muy arcaico, con micro que están muy destartaladas. Es decir, acá tenemos permanentemente una crisis del transporte público que es muy intensa y que afecta la calidad, la vida cotidiana de las personas. El gobierno ha hecho esfuerzo, yo eso lo reconozco, con el ministro Juan Carlos Muñoz. Hemos logrado en conjunto 44 buses eléctricos para Valparaíso. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer. Hay en curso una licitación, pero acá lo que se requiere, en nuestro juicio, es poder implementar una transformación un poco más profunda del transporte público. En esta región solamente empresas privadas, en la región de Valparaíso, empresas privadas operan transporte público subsidiadas por el Estado, y sin embargo no cumplen con ninguna condición. Acá no hay transporte de noche, por ejemplo, no hay transporte nocturno, la gente tiene que volver a su casa muy temprano porque de contrario no puede llegar a su hogar. Entonces hemos lanzado esta encuesta sobre el transporte público en la región de Valparaíso, que implica que las personas puedan escoger cuáles son los principales del transporte público y también qué perspectiva existe respecto de contar en esta región con empresas públicas, con empresas privadas, es decir, que tengamos también una discusión respecto de lo más estructural, y esta encuesta se está desarrollando en línea en la página quepaselamicro.cl, así que estamos invitando a todas las personas habitantes de esta región a que puedan participar para poder elevar este diagnóstico y también tener una mirada que vaya más allá de las consultas que tienen que ver con un recorrido en particular, que es más o menos lo que se ha hecho acá en esta región. Buenísimo, muchas gracias, diputado por el Partido Comunista y del Distrito de la Región de Valparaíso, Luis Cuello, por conversar con nosotros esta mañana acá en Línea 1. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, Daniela, muchas gracias, Alejandro. Chao. Buen día. Ya son las 8:23. La economía y tu bolsillo están en Línea Económica. Don Gonzalo. ¿Está cómodo, don Gonzalo? Buen día. Sí, la silla está un poco rara, pero... No, está hundida. Estás como lejos. Estoy como lejos a la y hundido. Pero me escucho bien, como el crecimiento, ¿no? Sí. El crecimiento económico. De nuestro país. Lejos y hundido. Se ve espectacular, pero el asiento un poco hundido. Bueno, hoy día les quería contar de algunas informaciones que han salido respecto de el CERNAC y el Instituto de Salud Pública. Porque el sábado 26 se dio a conocer que 19 pastas dentales de 3 empresas están en el ojo del CERNAC porque ocupan un elemento. En el diente del CERNAC. Ocupan un elemento que provocaría daños en la boca. Eso es lo que se indica.
Bueno, estas empresas que se están comercializando y que al final también son empresas que, bueno, yo compro esta pasta de dientes y por eso me sorprendió. ¿Por qué se le ha caído algún diente? O sea, Pero no todavía. Da los nombres y para que no la compren. Primero quiero decir como lo que podrían llegar a generar, que eso. son lesiones en la boca, tales como afta, llagas y ampollas, sensaciones de dolor, hinchazón en las amígdalas, labios o mucosa oral, sensación de entumecimiento e irritación en las encías. Eso es todo lo que se indica que podrían generar estas pastas de dientes, ya que poseen un componente que es el fluoruro de estaño, que puede generar estos daños a la boca. Voy a leer el listado completo, es muy largo, son 19 productos, pero entre las marcas que están consignadas está Colgate, Colgate, Sensodyne y Oral-B. Sí, yo no compro ni una esto está, digamos, en distintos sitios web informativos. Yo lo estoy revisando acá en BioBio, por si la gente quiere cerciorarse de la información. Y bueno, en el caso de que esto genere algún tipo de percance hacia las personas, el CERNAC dice que se puede notificar de inmediato al Instituto de Salud Pública y también se puede emitir un reclamo asociado a este evento en el portal del consumidor con la clave única o la clave CERNAC. Eso debería ser algo el Instituto de Salud Pública, porque si no es verdad, es un daño económico enorme a las marcas, pero si es verdad, es un daño enorme No, el instituto levantó esta alerta. Fue claro, el instituto. Exacto. ¿Cómo lo dejan y cómo dejan que productos así ese es el tema, corran? porque en el fondo este fluoruro de estaño permite que no tengas caries, fortalece el esmalte, pero tiene que ver con las dosis, me imagino yo, con las cantidades que genera de estos daños. Esto apareció en junio y yo me acuerdo, y ahora ha ido avanzando, como bien dijo nuestro compañero. Yo ahora cada vez que voy a una góndola del supermercado o a la misma farmacia me fijo, porque son distintos tipos, ¿no? La que tiene sabor a menta, la que te aclara los dientes, yo que soy fumadora, siempre busco eso, pero estas marcas por lo menos ya sabes que son varios los tipos, no hasta nuevo aviso, no comprarlas, ¿no? Que son Colgate y con todos sus tipos, Sensodyne y Oral-B. Así que sí, que esta alerta la generó el Instituto de Salud Pública, efectivamente. Compra mezclado, distintas. Sí, yo me lo empecé a cuestionar también. Porque, claro, uno no sabe qué daño se está haciendo. Bueno, continuando con informaciones del CERNAC, ya que se está cerrando este periodo del gobierno, se están haciendo distintas cuentas públicas y salió información con respecto al periodo de 2024 del CERNAC. Se recibieron más de 680.000 reclamos y el retail concentró el 21% de los requerimientos. En el balance anual del servicio se reveló que se gestionaron casi 7.000 millones de pesos en compensaciones, porque hay gente que de repente, bueno, todos hemos dicho que el CERNAC no pasa nada. No, sin dientes, decía, ¿no? Claro, no tiene dientes por Colgate. A propósito. Pero en las cifras del CERNAC, claro, se dice que casi se compensaron estos 7.000 millones de pesos, se beneficiaron a casi 428.000 personas, y los mercados que concentran los reclamos está el retail, el mercado financiero, servicios básicos, telecomunicaciones y transporte. Oye, el retail es como las pelotas, perdona que lo diga en buen castellano, pero es que, Sí. desde que ya no tienen además atención al cliente después de las crisis financieras y post pandemia, es un desastre. Claro, ¿has visto que ¿A quién alegáis? Voy a funar acá, Falabella. Ya, une nomás. Pero que es como absurdo que te cobran por ir a retirar el producto en la tienda. ¿Te cobran por eso también? Sí. ¿En serio? Yo no, pensé solamente el despacho. Claro, el despacho a veces te sale más barato que ir a retirar el producto en la tienda. ¿En serio? Sí, yo lo encuentro mira. absurdo. Por algún lado está el negocio, pierda cuidado. Un desastre, no ha sido un desastre. Siguiendo con la información, el 44% de los reclamos fueron realizados por compras que se hicieron en internet, el 32% por compras presenciales. ¿Y cómo respondieron las empresas? En un 47% respondieron favorablemente, el 32% de los reclamos no fueron acogidos y el 10% no fueran ni siquiera respondidos. Así que esta es parte de la información que transparentó CERNAC
Bueno, yo creo que también insta a reclamar si es que se devolvieron más de 7.000 millones de pesos. Deberíamos invitar, ¿no?, para entrevistar a las autoridades, ¿no?, a los funcionarios de CERNAC para ver cuánto se está fortaleciendo. Ha hecho un poquito más de ruido ahora, hay unas instancias de denuncia que son interesantes, pero ver si efectivamente, más allá de la fiscalización y la denuncia, tienen atribuciones, digamos, ya de peso. Entonces, ¿te parece? Sí, me parece. Creo que es un buen tema para abordar. Así como también el tema de las pastas de dientes, yo creo que podría venir algún académico acá a explicar qué está ocurriendo. Absolutamente. Así que, bueno, yo, más barato, el polvito blanco ¿cómo se llama? ¿Cómo es? El polvito blanco. Ese polvito blanco. ¿Qué estaba pensando? Azúcar. Pero bicarbonato. cuidado porque te raya los dientes. O sea, de vez en cuando sí, pero no todos los días. Sí, es cierto. Como todas las cosas hay que ir rotando. Mire, da poquito. Que no se acostumbre moderación. Nada. Sí, yo cuando voy, de verdad, compras para el mes, tiras unas 3 marcas distintas. Bueno, ya, pero ahora estas no mejor, pues. Hasta de nuevo Por Siaca. Sí. Gracias por Siaca, Gonzalo. Bueno, nos estamos viendo. Nos estamos viendo, Gonza. Que estén bien. 8:30. Vamos a una pausa. Ya regresamos. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. A Hora da Saudade. Uma mirada desde las africanidades al mundo. Tejendo conexiones, raízes, influência, ritmos, arte e sabores por meio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante e diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. A Hora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces más. Nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio USACH. Nuevas voces. Recuerdos. La crisis climática, los alcances de la inteligencia artificial, la ciencia de frontera, la economía, la salud, la educación. Porque el mundo vive tiempos de cambios y en medio de lo incierto, en Sin Pretexto buscamos respuestas a los grandes desafíos. El futuro nos inquieta, pero sabemos que se escribe en el presente. Te invitamos a una conversación profunda. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio USACH. Sin Pretexto. Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Este tema tiene que usted presentarlo. Yo le digo por interno, lo presento yo. Me quiere presentar para la presentación. Me encanta Alejandro. Sí. Es que tiene que ver con lo que vamos a conversar. Ya, ahí está. Bueno, el Congreso despachó a ley el proyecto Más Mujeres en Directorios, que busca aumentar la participación femenina en las mesas directivas de sociedades anónimas, fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF. Y la nueva norma establece que ningún sexo podrá ocupar más del 60% de los cargos en los directorios de estas empresas. Y el objetivo es avanzar hacia una representación más equilibrada entre hombres y mujeres en espacio de toma de decisiones dentro del mundo empresarial.
Dicho eso, Alejandro presenta a nuestra invitada que está acá en el estudio. Subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, Claudia Donaire. ¿Cómo está, subsecretaria? Muy buenos días. Subse? Ahí lo acomodo el Sí, micrófono. bueno, muy buenos días. Bien estamos porque esta es una iniciativa que para nosotros es importante, no obstante que abarca un segmento de empresas específico que son las sociedades anónimas abiertas y las sociedades anónimas especiales que reportan a la Comisión de Mercado Financiero, a la CMF, que ya contaba con una norma anterior de promoción de la diversidad de género en directorios y que era monitoreada hace 5 o 6 años, pero que había tenido una tendencia que necesitaba un reforzamiento. Nosotros desde el Ministerio de la Mujer entendemos, y desde el Gobierno, de que estas iniciativas son consistentes con otras políticas públicas que apuntan particularmente a entender que la diversidad es fuente de riqueza económica y humana. ¿Ya? Y que las organizaciones diversas, sobre todo en los espacios de toma de decisión, enriquecen finalmente las organizaciones no solamente en lo interno, sino que también en lo externo, en cómo, en definitiva, sus gobiernos corporativos leen finalmente también la diversidad de la sociedad y alinean esas decisiones también con lo que las organizaciones necesitan, pero también con lo que los usuarios, los clientes, en fin, la sociedad también necesita. ¿Por qué estas empresas, perdón, subsecretaria, para que termine el punto, pero ¿por qué estas empresas en específico con estas características? Porque son las que podemos, digamos, monitorear, regular y digamos, establecer reglas que incentiven finalmente un cambio de conducta, un cambio de cultura. Habíamos tenido adelantos, por ejemplo, en la reforma laboral del 2017, estableció también una regla de cuota en las organizaciones sindicales respetando la libertad sindical. Eso fue un avance. Hoy día tenemos en general organizaciones sindicales que son diversas en su composición directiva y eso también permea en la agenda de las organizaciones, en qué se debate, en qué se negocia ya con el mundo empresarial. Eso es importante y el mundo empresarial también tiene que estar un poco también en sintonía, también lo han entendido hace mucho rato, habían hecho avances, pero a veces en la vida se requiere de acciones promocionales de mayor entidad para poder cambiar más rápido las cosas. Ahora, los directorios, ¿cómo se eligen en estos casos de las empresas, de la sociedad anónima? No se cambia la manera en que se eligen, es una norma sugerida, sugerida. No es obligatoria. Voy a explicar por qué es más complejo. ¿Ya? Mezcla, o mejor dicho, el principio inspirador de la norma es, ajustarse a la recomendación y en el caso de no, explicar por qué no. ¿Ya? Y eso tiene que ver también con que es razonable, que puedan existir razones para no, por ejemplo, si no hay personas candidatas a formar parte del directorio, ya porque evidentemente se requieren en definitiva las personas con las capacidades directivas. Nosotros pensamos que existen suficientes mujeres con capacidad directiva, es más, hoy día existen muchos directores hombres que se reproducen en muchos directorios por ausencia de directores. Por ende, la incorporación de una norma sugerida, de una norma sugerida evidentemente le dará también impulso a que muchas mujeres que hoy día están en registros o en organizaciones donde están identificadas sus condiciones o sus cualidades directivas puedan también formar parte de estos debates. La modificación de la forma de elegir los directorios no es tocado por la ley, es una norma sugerida los 3 primeros años de la ley, donde hay una gradualidad. Los 3 primeros años se pide se establece una cuota no superior al 80%, ojo, 80%, los 3 primeros años. Los siguientes 3 años se exige también una cuota sugerida, o se sugiere una cuota, más que exigir una cuota, ya del 70%. Si al cabo de esos 6 años no se ha cumplido esa cuota sugerida, se entiende porque se va a estar monitoreando en paralelo justamente por las facultades que tiene la CMF de tener esa información, porque se les deben reportar los directorios por parte de estas sociedades anónimas abiertas y especiales. Transforma esta sugerencia en un requisito, le requiere ya este requisito por los próximos 4 años.
ahí se establece un mecanismo por el cual se monitorea que todas las nuevas elecciones cumplan con ese requerimiento. Y si en la respectiva elección no se cumple el requerimiento, la elección tiene que volver a producirse hasta completar el requerimiento. O sea, es obligatoria. Es obligatoria en resultado, podríamos llamarlo, pero parte como una sugerencia. Forma parte de una, podríamos decir, una manera de mezclar la regla sugerida con una regla requerida, fundamentalmente a partir de un acuerdo de organizaciones que conocen las dinámicas, digamos, de los gobiernos corporativos y de las empresas, y que plantearon finalmente hacer una mezcla entre entender de que hay muchas empresas que avanzan naturalmente con mecanismos naturales, no con ley, como hasta ahora ha ocurrido, con la regla que existía por parte de la CMF, con, en definitiva, la necesidad de cumplir un estándar que es necesario para responder finalmente como país a otras, digamos, miradas, a otros test. ¿Ya? Los ODS, algunos requerimientos de entidades promotoras de inversión que ya exigen ese nivel de diversidad. Quiero retomar lo que usted dijo al inicio con la diversidad también de los liderazgos, de la toma de decisiones, de la mirada para una empresa, para una institución o para el país. Y yendo a este último ejemplo, quiero detenerme en las dos candidatas presidenciales. Un poquito porque aquí estamos hablando de una norma o una cuota que fuerza o viene a impulsar con mayor fuerza un cambio que tiene que ser, que es un paradigma, que es un cambio cultural, que para algunas personas o instituciones o organismos es natural, para otras no. Y quiero ir al fondo. Por ejemplo, escuchaba a Janet Jara en una entrevista que dio para la Universidad Academia Humanismo Cristiano, donde ella decía, uy, me comparan con Bachelet y dicen, uy, porque es tierna, porque es simpática. Pero yo la verdad que cuando era más joven, o cuando estaba acá en la FEUSACH, dirigente, qué sé yo gritaba. Yo gritaba y peleaba y tuve que cambiar mi modo, porque había aprendido del colegio de hombres, en la universidad y en los grupos siempre con masculino para que me escucharan. Mismo caso se da, y da cuenta de ello Rocío Montes en el libro sobre Evelyn Matei, Contracorriente, sobre cuánto ella, Evelyn Matei, en su mundo también tuvo que pelear ese lugar y tener que subir de alguna manera el tono. Entonces, quiero ir de fondo. Se está entendiendo que el rol de las mujeres, más allá de los estilos y las personalidades, no tiene que igualarse al del hombre para decidir y tomar estas, valga la redundancia, decisiones de país o en una empresa. ¿Se valora en la interna o una mujer a lo Margaret Thatcher sigue reinando en el paradigma? No, se valora sin lugar a dudas, sobre todo en los espacios como los que yo represento, el Ministerio de la Mujer. En los espacios feministas en general se valora los liderazgos que permiten la diversidad, que en definitiva no son, podríamos llamarlos, duros o violentos o más enérgicos, ¿no? O tan competitivos. O tan competitivos, claro. Pero convengamos de que son ideas, en general, muchas veces también los comportamientos en las sociedades de los actores tienen que ver también con perpetuar culturas violentas o de liderazgo muy duro, pero también a veces tienen que ver con clamar, ser escuchados, ya que también es otra manera. Muchas veces también desde las organizaciones de la sociedad civil lo que se hace es una incidencia para llamar la atención, pisar alfombra, como se llama, ¿no? O sentarse en la mesa, ¿no? Y cuando uno ya está en la mesa, ahí lo que tiene que hacer es tratar de entenderse. Y ahí, finalmente, lo que más vale, o por lo menos que nosotros desde el Ministerio de la Mujer propugnamos y hemos hecho durante este tiempo que hemos estado, es el convencimiento. La gran mayoría, por ejemplo, de nuestros propuestos de ley son aprobadas con alto apoyo, ¿ya? Apoyos bien transversales. La derecha apoyó este proyecto. Sí, lo que no quiere decir que hayan voces disidentes. Yo estuve en la sala durante toda la sesión reciente de su tercer trámite. Evidentemente había gente que planteaba que era un tema que afectaba a 300 mujeres, que era una cosa muy de nicho, en fin. Y la verdad que el proyecto, como está planteado así, claro, evidentemente afecta a un segmento de empresas. Pero ya hubo una modificación a las empresas del sistema de empresas públicas, o sea, ya hay una norma que ha rendido fruto en un segmento de empresas en Chile que hoy día tienen diversidad y que esa diversidad les ha impactado en que hoy día la
gran mayoría de ellas se han certificado en la norma 3262, sus directorios en todo nivel están, son diversos, son paritarios, son completamente paritarios. También han promovido la diversidad en las áreas operativas de sus respectivas rubros. Estamos hablando, por ejemplo, de las empresas de ferrocarriles del Estado, en sus distintas filiales. Hoy día tienen más conductoras, mujeres, en fin, o sea, hay muchas cosas que esta medida irradia. Sin ir más lejos, en general, el liderazgo de mujeres en gobiernos corporativos permea la agenda también de las organizaciones. Qué duda cabe, por ejemplo, que lo que ocurre en la SOFOFA o en la CPC, que los liderazgos de las actuales representantes también han permeado los espacios que ellas ocupan, los temas en los que se preocupan. Y son bastante más dialogantes. Claro. Entonces, yo creo que eso es un aporte, pero además está lo que ganan los rubros también con esto. Los rubros hoy día estamos avanzando. En la minería somos el segundo país del mundo con mayor diversidad de género. Y eso lo logramos en estos últimos 4 años. ¿Y eso también lo logró la ministra? Aurora Williams. Es un trabajo digo. Claro, es un trabajo que venía haciéndose. De hecho, la ministra no es primera vez que está en ese ministerio, ni es la primera vez que se preocupa de la diversidad de género. Hay otras colegas mías que han estado trabajando ahí hace mucho tiempo, la Carlita Jara de la FEN de la Chile, hace mucho tiempo que está en eso, porque sabemos, por ejemplo, en el caso de minería, que las mujeres quieren estar en minería porque tienen derecho a estar en minería. O sea, tienen derecho a estar en un rubro que tiene más rentabilidad. Quieren estar ahí. No es que no quieran estar ahí. Sin ir más lejos, cuando se analiza qué mujeres están en la minería, muchas veces pensamos que son mujeres en el fondo independientes, que no tienen hijos, por eso van a la minería. Y es todo lo contrario, todo lo contrario. Y es justamente esa necesidad la que lo pone en la misma situación que un hombre para querer estar en un sector de alta rentabilidad que puede permitirle, en definitiva, ser el sustento de sus casas, donde muy probablemente son jefas de hogar. Subsecretaria, no la quiero dejar que se vaya sin que nos cuente más de este proyecto de ley que amplía el derecho a la cuna. Y esta vez levanto la voz por los varones, los trabajadores y las trabajadoras que tengan derecho a la cuna para hijos menores de 2 años. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el balance primero? Y segundo, ¿cómo ampliamos los espacios? Bueno, es un proyecto complejo, pero el cual ya el Congreso está poniendo la escucha en lo técnico. Habíamos tenido hasta ahora mucha transversalidad de apoyos. Habían otros proyectos antes, estaba la reforma previsional, que obviamente era muy importante. Comenzamos ya a debatirla en la Comisión de Trabajo del Senado. Esperamos poder comenzar también a votarla próximamente en particular. Luego tiene que ir a la Comisión de Educación y luego a la Comisión de Hacienda. Pero estamos con la tranquilidad de que es un proyecto que tiene mucho apoyo y mucho interés de ir abordando los puntos más complejos de su tramitación, que por lo general este tipo de proyectos tienen que ver con el sistema que se crea, hay que ser muy cuidadoso en analizarlo. Obviamente también está el tema de su financiamiento y por cierto también en respaldar todo lo que es su definición del punto de vista de su ampliación, ¿ya? O la equiparación que estamos proponiendo. Y lo más central con lo que tú señalas, Guillermo, tiene que ver con que se equipara el derecho también a padres trabajadores. Y eso es muy fundamental, porque si queremos que haya un cambio cultural en la manera en que se relaciona la sociedad con los cuidados, en este caso con los cuidados de niños pequeños que están en edad de ir a educación inicial, también tenemos que equiparar los apoyos que se establecen, los sistemas que se crean, y para que estos vayan dirigidos no solo a madres trabajadoras, sino a padres trabajadores. De esa forma, finalmente, la señal que da el Estado es que se le pide el mismo comportamiento y se les da el mismo apoyo. ¿Ya? Eso debiera también servir a que muchos padres que también cuidan solos también tengan que hacer uso de este derecho sin gran contratiempo. Estamos en definitiva dándole derecho a los padres de manera directa, por derecho propio. ¿Qué pasa con el número de trabajadores? Ese mínimo que se hablaba antes de 20. Bueno, eso es lo central de la propuesta. Claro. Lo central de la propuesta es que equipara el derecho a todas las personas que trabajen, con independencia de si trabajan en empresas de
unipersonales, o donde con un empleador unipersonal, por ejemplo, una trabajadora de casa particular, o bien si son en empresas pequeñas que antes no tenían el deber de proveer el derecho porque contrataban menos de 20 trabajadores. Entonces desanclamos finalmente el costo de esta provisión, ya con el sistema que se crea de financiamiento a la maternidad directa a quien es madre o padre. Eso es muy importante porque de esa forma socializamos finalmente el derecho o el gasto que irroga cumplir el derecho, y de esa forma finalmente avanzamos no solamente en esa corresponsabilidad parental de que el padre pueda y deba ejercer su derecho y su potestad en definitiva, porque cuando es derecho y obligación es como potestad, ¿no? Pero también finalmente lo que hacemos es que no sea de costo finalmente de pocas personas, sino que sea un costo mayor. ¿Cuál es el mecanismo para financiar? El mecanismo es las pymes reclaman por todas estas cosas cuando se genera un fondo que es de una baja cotización de un 0,2%, un 0,2% de alrededor de 1.200 pesos por trabajador o trabajadora en una renta de 600.000, para poner Entonces, si uno lo lleva, por ejemplo, una empleadora de una trabajadora de casa particular, el costo es bajísimo para el hecho de que va a ser un fondo el que va a contribuir a pagar esa sala cuna, porque el fondo el que pagaría directamente la sala cuna a el servicio de provisión, sea este público o privado, que también es otro de los novedades de este proyecto de ley, y es que incorpora al sistema que se crea de provisión pagada por este fondo a la oferta privada y a la oferta pública, y en ambos casos que cumpla un estándar de componente educativo que en Chile es ley hace mucho rato, y que en definitiva este proyecto tiene que respetar, porque forma parte también de la consecuencia de haber aprobado una norma de garantías de protección de la niñez y adolescencia, por el cual las políticas públicas tienen que beneficiar a los niños en igualdad de condiciones. No le puedo dar a alguien un derecho de una clase y a otro de otra clase. Subsecretaria de la Mujer, la Equidad de Género, Claudia Donaire, la vamos a invitar nuevamente para también, ¿no?, hablar de los avances que se han dado justamente desde este ministerio en relación a la llamada Ley Papito Corazón, también el Sistema Nacional de Cuidado, entre otras materias que han sido también el sello de este gobierno, y a la espera, por supuesto, que se genere esta votación tan esperada en torno a la sala cuna por Chile. Antes se le llamaba universal, pero eso era de 8 gobiernos. Pero era de 8 gobiernos. Es que queremos que no se hable de universalidad porque finalmente igual es una regulación que es para en el Código del Trabajo. Por ende, es una regulación que equipara el derecho, extiende el derecho, pero a el empleo formal. Ya sea dependiente o independiente. Quienes no tienen empleo, quienes no ingresan por esta vía, siguen estando, beneficiados o podrían estar beneficiados a través del sistema de protección social, por el cual finalmente en la educación inicial pública por eso el cambio, entrega no vacante. Solamente para diferenciarla. Muchas gracias, subsecretaria Claudia Donaire, por venir acá con nosotros a Línea 1. Que le vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes. Gracias por invitarme. Gracias por... Bueno, yo no voy a ser padre a esta altura, pero el oye, tema que nunca los hombres se sabe, en el trabajo... Nunca se sabe, Guillermo. Pero podemos ser nietos. O sea, podemos ser abuelos, Nieto, perdón. Por eso Podemos abuelo. tener... Abuelo ya soy. Ya es abuelo. No, pero es verdad, porque hay que crear mecanismos que no haga que contratar mujeres sea más costoso. Sí, claro, y que ambos tengan el derecho, o que el ayuda. costo de la sala cuna que hoy día ocurre, en cierta forma también explica brechas salariales no explicadas por otras razones. Claro. O sea, finalmente se castiga la maternidad de alguna manera siempre. Así es. No queremos que siga ocurriendo. No, y además con este tema de la natalidad, va encima. Ya, baja natalidad. Muchas gracias, subsecretaria Donaire. Faltan 7 minutos para las 9 de la mañana. Vamos a revisar lo que se viene para esta jornada de lunes 28 de julio. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. A las 10 de la mañana, en el marco de las últimas definiciones del ADC, se efectúa la reunión de presidentes de partidos oficialistas con la ADC. La habían excluido. Mira.
Ya, y a la 1 de la tarde o 13 horas, el presidente de la República, Gabriel Boric Font, acompañado de autoridades e integrantes de la sociedad civil, encabeza una nueva conmemoración del Día Nacional de las Campesinas y los Campesinos. A las 2 de la tarde en punto, el Pleno de la Corte Suprema revisa requerimiento de remoción del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. Y yo estaba todo chascona. Y la selección chilena femenina de fútbol, Alejandro Guillé, se jugará la clasificación a los Panamericanos ante su similar de Paraguay. Y esto en el marco del torneo de Copa América que se juega en Ecuador. El partido arranca a las 17 horas. 5 de la tarde, a las 5 en punto de la tarde. Así es. Vamos con el resultado de nuestra pregunta del día, que dicho sea de paso tuvo una alta participación. Creo que batimos nuestro récord. No, pero impresionante. Cuéntanos cómo nos fue. Bueno, la pregunta era la decisión de la democracia cristiana de apoyar la candidatura de Janet Jara, que fue aprobada ampliamente, mucho más que lo que se esperaba probablemente, y además mucho más todavía participar de la lista parlamentaria común. Entonces la pregunta era esa: ¿cómo afectará a la DC esta decisión, este día sábado santo? Bueno, un 12% dijo que va a desaparecer la DC, un 18% que se va a fracturar, pero más del 70% dijo que le permitirá sobrevivir. Así es. Bueno, clarísimo entonces los resultados de nuestra pregunta del día. Recuerda, siempre está en @SantiagoTV, @Radio Usach. Y nosotros nos despedimos cuando a esta hora, mira, no ha subido mucho la temperatura, el termómetro 7,3, esperando sí agradables, 21 grados para esta jornada. Y la lluvia para el jueves. Exactamente. Esta vez... Eso ya es agosto, ¿no? El jueves, me sí, parece claro. que sí. Qué bueno. Y quédense en nuestra Julio se sintonía, porque ni una viene gotita. nuestro alcaíno. Este es un verdadero Es el intelectual. Con Enlace Usach. ¿No como otro? No como otro. Ya, nos vemos mañana. Chao. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1.